tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión de Defensores. El día de hoy con el tema o hablando sobre la fiscalización en Colombia, un tema bien interesante. En lo personal, los que me conocen saben que me dedico a la materia fiscal y conocer un poquito sobre la legislación de otros países, comentar las experiencias de otros colegas, ver cómo abordan, qué impuestos tienen y todo ese tipo de cuestiones, es sin duda, un tema muy interesante. Ya tuve el gusto de platicar con el doctor y rebotamos por ahí varios comentarios bastante interesantes. Y bueno, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Oscar Javier Rojas Quintero, con el tema la fiscalización en Colombia. Él es abogado egresado de la Universidad Antonio Nariño, sede de Uitama, en Colombia, actualmente asesor jurídico de Mediagnóstica Tecnamérica SAS, institución prestadora de salud en el área de imagenología y cardiología en el departamento de Bocayá, esto es en Colombia, entidad en la cual realiza el acompañamiento en conciliaciones extrajudiciales en entidades estatales y empresas prestadoras de salud, análisis y conciliación de glosas, depuración de cartera, así como análisis de conceptos, redacción y elaboración de contratos, al igual que memoriales y solicitudes en asuntos legales en materia de tributación ante despachos de Secretaría de Hacienda municipales y departamentales. Ha realizado varios diplomados en materia tributaria. Actualmente realizó la especialización en Derecho Tributario en la Universidad de La Sabana en Chía, Colombia. Ha participado en varios cursos de actualización en las áreas generales del derecho, es litigante y creador del canal en YouTube Abogado Oscar Javier Rojas Quintero, lo pueden encontrar en YouTube así como Abogado Oscar Javier Rojas Quintero, en el cual en el 2020 se trataron temas de derecho laboral y para 2021 se comenzarán a tratar temas de derecho tributarios para no abogados tributaristas de una manera fácil y didáctica que pueda ser de beneficio para la comunidad en general. En el perfil de Oscar J. Rojas Q se realizará el programa Abogados al Derecho, en el que va a invitar a abogados a conversar sobre el ser humano que hay detrás del abogado, su experiencia y su vida. Entonces, los invitamos a seguir su canal de YouTube. Ahí está subiendo unas cápsulas muy interesantes. Y si les gusta lo que vemos el día de hoy, con toda confianza lo pueden seguir. Muchas gracias, doctor Javier, por aceptar esta invitación y por impartirnos tan interesante charla. Sin más explicación, le cedo los micrófonos. Es todo suyo el escenario para que nos platique de este tema de la fiscalización en Colombia. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Licenciado Pablo, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan esta noche. Pues quiero agradecer primeramente la invitación que me ha hecho el licenciado Pablo Gutiérrez para participar en este evento, donde desarrollaremos y ampliaremos nuestros conocimientos de derecho comparado, pues no solamente en el área tributaria, sino en otras ramas generales del derecho. Entonces, dicho esto, voy a compartir acá la presentación y quiero dar inicio al tema que me corresponde para esta primera semana, el cual es la fiscalización en Colombia. Entonces, para avisorar el tema de la fiscalización en Colombia, se hace necesario dirigirnos e iniciar con lo que establece nuestra Constitución Política de nuestro país, ya que ella indica cuáles son los organismos con los que cuenta el Estado, cómo van a funcionar y el procedimiento que se ajusta para el cumplimiento óptimo de los fines del mismo. Debo mencionar el primer artículo, el cual se presenta una serie de características de nuestro país, como lo son que es un Estado social de derecho, lo cual quiere decir que en su organización el Estado tiene la obligación de brindar a los colombianos unas condiciones mínimas de existencia y pues por esto debe intervenir en la sociedad para el cumplimiento de este propósito. Pero quiero resaltar en este primer artículo tres características importantes. La primera es que Colombia es una república unitaria, lo cual indica que hay un poder central sobre el cual deben girar los demás poderes y que las entidades territoriales, a pesar de tener también su propia autonomía, deben sujetarse a las normas que provienen de este poder central focalizado en la capital de la república, que en nuestro caso se encuentra en Bogotá. La siguiente característica, y quiero que lo vayan teniendo en cuenta durante toda la charla, es descentralizada.
se refiere a que este poder central que estaba mencionando en estos momentos dispersa funciones, es decir, traslada funciones o poderes fuera de su ubicación central. Y una última característica que quiero resaltar es la autonomía de sus entidades territoriales, las cuales explicaré más adelante. ¿Qué significa esto? Que estas entidades tienen la potestad de gestionar sus asuntos e intereses y tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le corresponden, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre otras. Pero las que acabo de mencionar son las que están más relacionadas con nuestro tema que vamos a ver en la noche de hoy. Y acá ya podemos ir distinguiendo cómo se puede ir tratando el tema de la fiscalización en nuestro país y cuáles son las autoridades que ejercen dicha fiscalización. El segundo artículo establece los fines esenciales del Estado, entre otros, y enlazándolos al anterior artículo que acabo de mencionar, quiero resaltar dos muy importantes, que son servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Y para esto se hace necesario que los habitantes participen en las decisiones económicas que nos pueden estar afectando. Indudablemente acá se encuentra inmerso el tema de la tributación. Se hace necesario que todos contribuyamos porque el Estado necesita financiarse para cumplir con el propósito y con el fin de promover la prosperidad general. ¿Pero cómo lo hace? Pues todos debemos aportar económicamente para que el Estado supla, por ejemplo, de mejores instalaciones en escuelas y colegios para formar una mejor educación, inversiones en vías para el desarrollo de las ciudades, en salud, en seguridad, etcétera. Y para esto se requiere indudablemente dinero. ¿Y cómo recauda ese dinero el Estado? Pues a través de los tributos. La Constitución también establece unos principios que rigen tanto para los ciudadanos como para los organismos estatales que se encargan de la fiscalización acá en Colombia, entre los cuales quiero mencionar estos que me parecen de suma importancia en este tema. El artículo 29 se trata del debido proceso. Quiere decir que las actuaciones administrativas que realicen los funcionarios públicos en nombre de las autoridades, y quiero acá recalcar que los funcionarios públicos son quienes entran a representar las autoridades, es decir, entran a representar el Estado. Entonces, estos funcionarios públicos deben propender porque se garanticen los derechos que la ley le reconoce a todos los ciudadanos. El artículo 83, la buena fe, esto trata de temas de moralidad y que tengamos que en todas nuestras actuaciones, tanto como ciudadanos como personas, deban estar, digamos que, inmersas en medio de la moral. El artículo 209 establece la función administrativa, es decir, es el conjunto de tareas que desempeñan las autoridades públicas. Estas tareas deben estar enmarcadas en una serie de principios que trae este artículo y que los quiero mencionar. Es el principio de igualdad, es decir, que todas las personas somos iguales ante la ley y por esto mismo todos merecemos el mismo trato y el mismo respeto. El principio de moralidad. Esto es que todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud y honestidad en cada una de sus actuaciones. El principio de eficacia, que las autoridades no podrán colocar ningún tipo de obstáculos para que puedan impedir que los procedimientos cumplan su fin para lo que están hechos. El principio de economía, es decir, que para lograr los fines de la administración, esta debe utilizar menos tiempo y la menor cantidad de recursos. Celeridad. Este principio está ligado al anterior y quiere decir que lograr que los procesos sean ágiles sin que se llegue a la vulneración de principios. El principio de imparcialidad, muy importante. Esto es que como parte del debido proceso se debe tener la garantía con la cual se asegura que el funcionario público que adelante la actuación administrativa, para nuestro caso la fiscalización, obre como un tercero neutral y que esta actuación sea efectiva.
y el principio de publicidad. Este hace referencia a la divulgación de los actos que profiere la autoridad con el fin de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros afectados conozcan de las decisiones con el fin de garantizar el debido proceso. Pero quiero resaltar dos artículos muy importantes, el artículo 6º y el artículo 9º. El artículo 6º es el principio de autorización legal. Este es un pilar muy importante y fundamental para defenderse frente a todas las autoridades del Estado. Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está autorizado en la ley. Solamente pueden hacer lo que está dentro de sus facultades. Es decir, existe un límite, ¿sí? Hay un límite en sus funciones y en sus facultades. Cuando el funcionario, y vuelvo y les repito, tengan en cuenta que el funcionario es el que representa al Estado. Cuando un funcionario no hace lo que le corresponde, hay una omisión. Y cuando hace más, existe una extralimitación de funciones. En este caso, ambas conductas son sancionables. El artículo 90, es el principio de responsabilidad. Indica que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que ocasionen las autoridades públicas y que le sean imputables al Estado. ¿Cómo así? Por ejemplo, con la actuación de un funcionario público se ve perjudicada una persona o una empresa. Esta persona o empresa demanda al Estado por dicha actuación del funcionario. Entonces, si el juez o el Consejo de Estado, que es nuestra corte de cierre de la jurisdicción contenciosa, que es a la cual se llevan las discusiones administrativas, resuelve que el Estado debe indemnizar a la persona o empresa, el Estado paga, pero repite contra el funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el funcionario debe responder con sus bienes por el valor al que haya sido condenado el Estado, y hago aquí énfasis, cuando los daños sean imputables al funcionario que representa al Estado. Como bien sabemos, el Estado se ve en la necesidad de obtener ingresos con el fin de financiar sus gastos. Y es aquí donde se genera uno de los deberes de ser ciudadano colombiano, el cual se encuentra establecido en el artículo 95 también de nuestra Constitución. En este artículo, su numeral 9, está el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Es decir, la misma Constitución establece la obligación de tributar y el deber de contribuir a las cargas públicas. Es así que el tributo se destaca como fuente de recursos de la hacienda pública, tanto así que más del 85% de los gastos que se aprueban en el presupuesto de la nación provienen del recaudo de los impuestos. De acuerdo a la jerarquía de las normas, la Constitución Nacional es norma de normas, y esta establece y organiza los diferentes poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Perdón? ¿Alguien tenía alguna duda? Bueno, continúo. Les decía que la Constitución organiza los diferentes poderes del Estado e igualmente los limita para así evitar las arbitrariedades que se puedan presentar. El ejercicio del poder fiscal se encuentra consagrado en varias normas que regulan el ejercicio de este poder, y la mayoría están inmersas en un título especial dentro de la Constitución que se denomina el régimen económico y de la hacienda pública. Acá en el país lo conocemos como la pequeña Constitución económica. Entonces, podemos determinar que el tributo, que el poder tributario, mejor, digamos que tiene una triple dimensión. Primero, competencias constitucionales de formación, que ya lo vimos, que vienen directamente de la Constitución, de la Carta Magna. Segundo,
que tiene unas potestades administrativas de gestión y de disposición de sus recursos, de las cuales son titulares los entes públicos. Y tercero, que puede establecer y gestionar un sistema de ingresos y de gastos en aras de atender los fines y necesidades públicas. Acá es donde ya entramos a comprender lo que expliqué al inicio del por qué daba énfasis en las tres características del artículo primero de la Constitución. Las recuerdo: república unitaria, descentralizada y autonomía de los entes territoriales. Y que también está ligado al deber de los contribuyentes o de los colombianos que acabé de mencionar. Quiero primero traer a colación esta definición de poder tributario que dan dos estudiantes de la Universidad de Rosario en una monografía que ellos realizan y que me parece muy pertinente. Ellos indican que el poder tributario es la potestad estatal de establecer, modificar o derogar los tributos a cargo de las personas abrigadas en su jurisdicción, a través de las representantes elegidos por estas, según las formalidades prescritas en el ordenamiento jurídico y cuyo fin es la satisfacción de necesidades públicas. Esta definición muy atada a los principios y a los fines del país. El poder tributario, podemos decir que es una cualidad inherente al Estado. Es su capacidad para establecer tributos cuyo pago constituye un deber de los contribuyentes. Y es aquí donde engranamos todo lo que he venido explicando. El poder tributario originario en nuestro país se encuentra en el poder legislativo. Es decir, el Congreso de la República es el que está facultado para crear los impuestos. Está obligado a definir todos los elementos de forma clara e inequívoca. Esta obligación se la ha otorgado la Corte Constitucional. El artículo 150 de nuestra Constitución Política, en los numerales 11 y 12, establecen el poder originario en el poder legislativo del país. Quiero, como conocimiento para las personas que se encuentran fuera de Colombia, indicarles que el Congreso de la República está conformado por 280 congresistas, los cuales en la Cámara Alta o Senado cuenta con 108 senadores y la Cámara Baja o Cámara de Representantes está 172 representantes. Pero eventualmente el poder tributario también lo ejerce el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República puede tener estas facultades únicamente en estados de excepción. Los estados de excepción son circunstancias de anormalidad que se presentan en el país y que permiten que el gobierno asuma las facultades propias para conjurar dichos estados. Nuestra Constitución establece 3 estados de excepción, que son guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica. En estos momentos, debido a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, el gobierno desde el año pasado, a través de un estado de emergencia sanitaria, decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y por medio de este ha hecho decretos con fuerza de ley que ha permitido la modificación y la creación de algunos tributos que empezarán a regir a partir de la vigencia fiscal de este año 2021. Entonces el gobierno, de forma transitoria, podrá crear bajo estos estados de excepción nuevos tributos o modificar los ya existentes. Ahora bien, bueno, acá les dejo un mapa de nuestro país, indicarles que el país tiene 32 departamentos, 32 entes territoriales. Ahora, en virtud del principio de economía, existe el poder tributario derivado, y este se encuentra en cabeza de las entidades territoriales, que son las asambleas departamentales y los consejos municipales. Estas son instituciones públicas de carácter político y administrativo que gozan de autonomía administrativa y que ejercen un control político a los actos de los gobernadores y alcaldes respectivamente. Acá ustedes pueden observar
el mapa del departamento de Boyacá, donde yo me encuentro ubicado, el cual tiene 123 municipios. ¿Qué quiere decir? Que nuestro departamento de Boyacá cuenta con una asamblea departamental y 123 consejos municipales. Como ya lo vimos, es el Congreso quien deberá crear o autorizar la creación de los tributos, pero puede asumir una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo. Estos son el sujeto activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. La primera es que el Congreso puede señalar todos los elementos del tributo. Y con las siguientes dos alternativas que voy a explicar es donde se evidencia claramente el poder tributario derivado. ¿Cuáles son estas dos alternativas? La segunda es que el Congreso fije alguno de los elementos del tributo y permita que las asambleas y consejos señalen los restantes. O tercero, que deje que estas entidades territoriales la fijación de todos los elementos del tributo que el mismo Congreso ha creado. Entonces, la fiscalización cumple una función muy importante, pues la administración con las facultades que le otorga la ley revisa si se aplicaron de forma correcta las normas tributarias. Esta revisión debe hacerse con los límites que otorga el debido proceso que mencioné al principio y el respeto por las garantías del contribuyente. Podría decir que es un instrumento clave en el proceso de la aplicación de las normas tributarias. En Colombia, con la adopción de las autoliquidaciones, es el contribuyente quien realiza directamente la declaración y la liquidación sin ninguna participación de los entes fiscalizadores. Es por esto que los entes encargados de fiscalizar reciben dicha información con el ánimo de inspeccionar y comprobar que dicha información que el contribuyente le ha entregado la haya realizado de forma correcta. Este proceso de autoliquidación hace necesario que el contribuyente tenga un conocimiento específico de las normas tributarias y su aplicación. Pues, vuelvo y repito, es el contribuyente quien por sí mismo debe realizar las operaciones necesarias para calificar y cuantificar el valor del tributo. Entonces, esa forma de gestión tributaria permite que algunos contribuyentes, abusando de esa posición o de esa facultad, incumplan con sus obligaciones tributarias. Y lo pueden hacer de dos maneras, por evasión o por elusión. Y es aquí donde se hace importante la función de fiscalizar. El doctor Julio Roberto Pisa es magistrado del Consejo de Estado y actualmente es el director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Da una definición muy clara de lo que es la fiscalización. Él indica que la fiscalización es la actividad administrativa que tiene por objeto el examen de las declaraciones y autoliquidaciones de los obligados tributarios, así como la investigación de lo que no hayan declarado o falseado en dichas declaraciones. Es así que la fiscalización la podemos entender desde tres perspectivas. Una perspectiva orgánica, que se refiere al sujeto de administración, es decir, a la autoridad fiscalizadora, que es a quien se le ha encomendado adelantar la tarea de inspeccionar. Otra perspectiva es la perspectiva funcional. Esta se refiere a las actividades que el ordenamiento y la normatividad le permiten realizar a esa administración, a esa autoridad fiscal, para controlar la aplicación de las normas tributarias efectuadas por los obligados, es decir, por los contribuyentes. Y una tercera perspectiva es la perspectiva procedimental. Esta indica las etapas administrativas mediante las cuales la administración realiza la función de fiscalización. Entonces, la fiscalización es una función de la administración de naturaleza inquisitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere investigar detalladamente
y está destinada a documentar dichas investigaciones. Todas estas investigaciones las hará valer como prueba en el procedimiento de liquidación del tributo o de la imposición de sanciones. Para poder cumplir esta función, la administración no solo debe adelantar actividades que en principio implican la comprobación de valores, sino que también deben valorar la aplicación de las normas efectuadas por el contribuyente, esto en el caso de la determinación del tributo. Pero también debe establecer si los contribuyentes han incurrido en conductas tipificadas. Estas conductas se encuentran en nuestro estatuto tributario y son catalogadas como infracciones tributarias. Dicha investigación va a determinar, si es el caso, iniciar un proceso administrativo sancionado. Las facultades de la fiscalización se derivan de los principios constitucionales que hablamos al principio de la charla y que le imponen al Estado funciones de recaudo, pero también de hacer cumplir el deber de todo ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de dos principios fundamentales: el principio de justicia y el principio de equidad, deber del cual pues ya también habíamos hablado, y tratándose de un procedimiento administrativo, también le son aplicables las reglas del debido proceso y del derecho de defensa, que lo único que se quiere es que se preserven los derechos y las garantías del contribuyente dentro del procedimiento. Ahora bien, si se llegase a presentar violaciones al debido proceso, esto puede ser causal de nulidad. Entonces, la fiscalización se ejerce mediante tres potestades específicas. La primera se dirige a verificar que las declaraciones presentadas por los contribuyentes sean correctas. La segunda se refiere a revisar la aplicación de las normas que ha hecho el contribuyente a su caso específico y aceptarla o no, según corresponda, y efectuar su propia aplicación a partir de la interpretación que le dé la autoridad administrativa. Todo en función de liquidar una deuda tributaria, vaya la ironía, superior para el contribuyente. Y la tercera, en el cual existen elementos comunes a estas dos anteriores, es decir, hechos y aplicación de normas. Y se refiere a la facultad para determinar que el contribuyente efectivamente ha incurrido en una infracción tributaria y por consiguiente, pues propone y aplica una sanción. Entonces, en este orden de ideas, siempre en la fiscalización se va a manejar una tensión entre la administración y el contribuyente. El artículo 189 de nuestra Constitución establece en su numeral 20 que le corresponde al presidente de la República velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes, es decir, que el recaudo, la fiscalización, la liquidación, la determinación y la discusión de los tributos está a nivel nacional en cabeza del presidente de la República. Pero estas mismas funciones que acabo de mencionar están en cabeza de gobernadores y alcaldes cuando se tratan de impuestos territoriales, como los vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, como en las finanzas públicas repercuten los impuestos, la entidad encargada de velar por su control dentro de la rama ejecutiva es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero no lo va a hacer de manera directa, sino a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Esta es una entidad adscrita al ministerio y está organizada como una unidad administrativa especial de orden nacional. Por lo tanto, cuenta con personería jurídica, es decir, es una persona ficticia, una persona jurídica, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. La DIAN tiene autonomía administrativa propia, tiene autonomía presupuestal y tiene su patrimonio propio. Antes
La Dirección de Impuestos Nacionales era así, sencilla, Dirección de Impuestos Nacionales, y en 1993 se fusionó con la Dirección de Aduanas Nacionales. Es por eso que ahora la conocemos como DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. Pero también hace presencia en diferentes ciudades y municipios de Colombia, de acuerdo a lo que mencionaba al principio, la descentralización de funciones. En ese orden de ideas, entonces, la DIAN cuenta con 30 direcciones seccionales de impuestos y aduanas, 6 direcciones seccionales de aduanas, 7 direcciones seccionales de impuestos que normalmente se localizan en las principales ciudades del país y 7 direcciones seccionales delegadas de impuestos y aduanas. La DIAN administra los impuestos nacionales, tanto directos como indirectos. Entonces, dentro de los impuestos directos, tenemos el impuesto de renta. Este impuesto grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir un incremento neto de su patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. Este impuesto recae sobre las personas naturales y jurídicas y se conforma del impuesto de renta y del impuesto a las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales son todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen por el acontecimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente. Es decir, que el impuesto de renta y el de ganancia ocasional se pueden considerar como un solo tributo y así lo establece nuestro estatuto tributario. Otro de los impuestos que administra la DIAN es el impuesto del patrimonio. El hecho generador es la posesión al 1 de enero del año 2020 de un patrimonio líquido igual o superior a 5.000 millones de pesos colombianos, o aproximadamente $1.400.000. Este impuesto al patrimonio ha tenido algunas modificaciones y nombres diferentes mientras ha existido. Hacia 1992 desapareció el impuesto complementario de patrimonio, pero en 2003 aparece nuevamente con el nombre de impuesto al patrimonio, el cual finalizó en el año gravable de 2006 y curiosamente en ese mismo año se crea un impuesto al patrimonio que se causaba durante los años de 2007 y 2010 y nuevamente en el 2010 se crea para el 2011. Posterior a esto estuvo vigente el impuesto a la riqueza por los años de 2015 a 2018. Pero en octubre del 2019 ocurrió un fenómeno un poco extraño y poco visto en nuestro país. Y fue que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de trámite la ley de financiamiento de ese entonces que modificaba el estatuto tributario para el año 2019. Para las personas que están en la charla y no son abogados, inexequibilidad significa que esta norma va contraria a la Constitución Nacional. Entonces es así que a finales del 2019, el gobierno de una manera express expide la ley de crecimiento, que pasa a ser el estatuto tributario para el año 2020 y que crea de nuevo el impuesto al patrimonio para los años 2020 y 2021. Este impuesto está a cargo de personas naturales, nacionales o extranjeras, sucesiones y líquidas con ciertas características, como por ejemplo que sean contribuyentes de renta, entre otras, y sociedades nacionales y extranjeras que no sean declarantes de renta, pero que posean en Colombia bienes ubicados y que sean diferentes a acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. El impuesto de timbre nacional es un impuesto que se aplica sobre documentos públicos o privados en los que se crean, modifican o extinguen obligaciones y que por lo general
implican el traslado de riqueza de un sujeto a otro por medio de títulos, valores o contratos. Pero en este caso en especial, desde el 2010, la tarifa de este impuesto es el 0%. Ahora bien, entre los impuestos indirectos que administra la DIAN, tenemos el impuesto sobre las ventas, más conocido popularmente como el IVA. Es catalogado como indirecto, pues grava el consumo y los costos en los que ha de incurrir el proceso productivo de un bien o en la prestación de un servicio. Y es trasladado al consumidor final, por lo que es el consumidor final sobre quien recae dicho impuesto. Entonces, acá en Colombia tenemos la tarifa general del 19%, pero existen también unas tarifas diferenciales que son menores a ese 19%, y debo resaltar que los bienes o servicios que tienen estas tarifas especiales o diferenciales deben estar expresamente señalados por la norma, lo mismo que los exentos y los excluidos. Adicional al IVA, a partir del 2013 se creó el Impuesto Nacional al Consumo. Este es un impuesto de carácter monofásico, es decir, que se genera una única vez en todo el proceso comprendido, desde la producción hasta la venta al consumidor final, por lo que recae sobre el usuario o comprador. Este impuesto grava, entre otros, los servicios de telefonía móvil, las ventas de algunos bienes corporales muebles y el servicio de restaurantes y bares, y aplica unas tarifas entre el 4 y el 8%. Y viene un impuesto que pone de cierto aquella frase que dice que lo transitorio con el tiempo se vuelve permanente. Y así pasa con nuestro conocido y querido impuesto acá en Colombia, conocido como el 4 por mil, o impuesto al gravamen a los movimientos financieros. ¿Por qué digo lo anterior? Porque este impuesto comenzó siendo un impuesto temporal que se ha venido renovando en el tiempo debido a su facilidad de recaudo y para sanear ciertas crisis puntuales en nuestro país. En 1998 el gobierno implementa el 2 por mil para hacerle frente a una crisis bancaria que se está viviendo en esos momentos en nuestro país. Inicialmente esta medida tenía una vigencia temporal de un año, y en 1999, bajo una emergencia económica, es decir, bajo un estado de excepción a causa de un terremoto que destruyó prácticamente la zona cafetera de nuestro país, el impuesto se prolongó por un año más y se modificó el destino de los recursos para la reconstrucción del eje cafetero. Pero en el año 2000 este impuesto fue convertido en permanente, y pasados unos meses su tarifa inicial del 2 por mil pasó a ser al 3 por mil para luego elevarse al 4 por mil. Hacia el 2014, la reforma tributaria de ese año propuso un desmonte gradual de este impuesto con el fin que para el 2022 su tarifa fuera del 0%. Pero en el año del 2016, con la reforma tributaria de ese año, del 2016, se elimina la gradualidad de la reducción de este impuesto y se sigue dando continuidad a la tarifa del 4 por mil, sin que hasta el momento se señale una posible fecha para el desmonte de este impuesto. Entonces, este es un tributo nacional a cargo de los usuarios del sistema financiero de nuestro país. Los agentes responsables del recaudo son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera del país, por la Superintendencia de Economía Solidaria y por el Banco de la República. Es decir, los agentes responsables son los bancos y algunas cooperativas que son también vigiladas por la Superfinanciera. La base de este gravamen se encuentra integrada por el valor total de la transacción financiera, y el hecho generador lo constituye la realización de transacciones financieras. Pueden ser retiros, transferencias, desembolsos de créditos que sobrepasen los 12.700.000 pesos colombianos, un aproximado de $3.500. Entonces, la competencia de la DIAN, es decir, como las atribuciones que le otorga la ley, están en el decreto 1292 del 2015. Y como ya lo dije, está la administración de los impuestos de renta, de timbre nacional, sobre las rentas,
También están los derechos de aduana y los demás impuestos internos de orden nacional cuya competencia no la tenga asignada otra entidad del Estado. También incluye la aprehensión o el decomiso de mercancías y, pues, por supuesto, la administración y disposición de las mercancías decomisadas. También le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, entre otras. Una facultad muy importante que tiene la DIAN es la de actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera y de control de cambios. Pues los conceptos que da la DIAN es una de las fuentes más utilizadas, por no decir la principal, utilizada por los funcionarios fiscalizadores para sustentar las posiciones aplicativas del derecho que acogen. Pues la norma le reconoce efectos vinculantes que benefician a los particulares, es decir, que benefician a los contribuyentes. Yo debo reconocer que nuestro sistema tributario es demasiado complejo y la norma está llena de tecnicismos y pues por esto se hace necesario que la administración, en este caso en cabeza de la DIAN, se le imponga la tarea de esclarecer su sentido, el sentido de estas normas y de estos tecnicismos frente a todos los posibles destinatarios de dichas normas tributarias. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mediante conceptos y oficios que la DIAN le anticipa a los obligados tributarios la interpretación que ella considera aplicable. El decreto 4048 del 2008 establece las funciones de la DIAN y que además de las que ya acabo de mencionar, está por ejemplo la de controlar y vigilar las operaciones derivadas del régimen cambiario que no sean competencia de otra entidad, está la de vigilar y controlar las actividades de las personas que ejercen de manera profesional la compra y venta de divisas, está la de administrar y supervisar el aparato armado que ejerce funciones de policía fiscal y aduanera, como soporte y apoyo a las funciones de investigación y determinación propia de las dependencias de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria. También tiene la función de celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, orientadas a establecer alianzas estratégicas para combatir la evasión, para combatir el contrabando, la morosidad tributaria, la morosidad aduanera, entre otras. Participar y conceptuar en el estudio y elaboración de proyectos de ley, decretos o acuerdos internacionales que contemplen aspectos tributarios, aduaneros o de control cambiario. En fin, la ley le determina cerca de 20 funciones más las que la misma ley le determine a la DIAN. Las facultades las voy a explicar al final y ahorita ustedes van a entender el porqué. A nivel departamental, las encargadas de la fiscalización son las secretarías de Hacienda del departamento. Estas son las encargadas de administrar los recursos financieros de los departamentos mediante el recaudo de los ingresos, la aplicación de los recursos y la integridad del patrimonio con el fin de garantizar la gestión adecuada de los gobernadores. Los departamentos, como ya lo había mencionado, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses de conformidad con el artículo 287 de la Constitución. Y si ustedes recuerdan, el poder tributario derivado en los departamentos se encuentra en cabeza de las asambleas departamentales. Y estas son las facultadas para decretar los tributos del departamento. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen mediante un acto administrativo que se llama ordenanza. Mediante estas ordenanzas expiden un estatuto de rentas departamental y este estatuto contiene las normas sustantivas y las normas que regulan el procedimiento para los tributos, los monopolios, los fondos especiales y también está la competencia para la actuación de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda del departamento. Entonces, la Secretaría de Hacienda departamental realiza una serie de actividades
que se entienden como la administración tributaria departamental. ¿Y cuáles son estas actividades? Pues bien, las mismas que realiza a nivel nacional la DIAN. Y vamos acá observando con esto el por qué las facultades las voy a dejar para el final. Entonces, dentro de estas actividades, pues por supuesto está nuestra actividad de la fiscalización, que como ya lo vimos, es el proceso de revisión, control y verificación que realiza la administración departamental en cabeza, en este caso, de la Secretaría de Hacienda, sobre los tributos que administra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales que están a cargo de los contribuyentes e instándolos a cumplir dichas obligaciones, cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los mismos. Otra de las actividades que ejerce es la determinación, la cual es un acto o conjunto de actos por los cuales el departamento puede precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco, es decir, quién es el sujeto activo de esta deuda y cuánto es el monto de la deuda. Está la discusión. Estas actividades son actuaciones que se adelantan cuando se profieren los diferentes actos de la administración dentro de los procesos tributarios que se contemplan en dicho estatuto de rentas. Una actividad especial por medio del cual el departamento, a través de la administración tributaria, está facultada para cobrar directamente las acreencias, es decir, las deudas que tengan los contribuyentes con el departamento sin que haya una mediación judicial, es el llamado cobro coactivo. El recaudo es otra actividad que se refiere al proceso de obtener o recibir dinero o recursos a favor de la administración tributaria departamental. El control es aquella actividad de evaluación, de seguimiento, de corrección en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a favor del departamento. Y por último, tenemos una actividad denominada devolución, la cual se entiende como el acto por el cual el departamento, a través de una sección, digamos una sección dentro de esa Hacienda, dentro de esa Secretaría de Hacienda, que se denomina la Dirección de Recaudo y Fiscalización, reconoce, compensa o transfiere al obligado tributario una cantidad de dinero por una solicitud, por autoliquidación o por una liquidación practicada por la administración tributaria como consecuencia de un pago en exceso, es decir, que haya pagado más de lo que le correspondía o de un pago de lo no debido. Las disposiciones de estos estatutos de renta departamentales son aplicables únicamente a la jurisdicción del departamento. Dentro de los tributos departamentales más comunes que administran estas secretarías están el impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, el cual grava la adquisición o compra del producto, independientemente si se ingiera o no. Este impuesto suele ser muy alto porque lo que busca es desestimular el consumo de estos productos. Tenemos también el impuesto al registro. Este impuesto afecta todos los actos, documentos o contratos que requieran de un registro ante las cámaras de comercio. ¿Qué son las cámaras de comercio? Las cámaras de comercio son entidades acá en Colombia donde se registran las sociedades o las compañías que se crean. También los actos y documentos que se deben registrar en las oficinas de instrumentos públicos, que son las oficinas en donde se oficializan las compras de los inmuebles. Tenemos también la sobretasa a la gasolina, que se aplica al consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada en la jurisdicción del departamento. Está el impuesto a los vehículos automotores, que grava solamente los vehículos matriculados en el departamento específico. Como lo expliqué, la autonomía la otorga la Constitución Nacional en su artículo 287 y las facultades en los artículos 300 y 388 de la Carta Magna de nuestro país.
Ya por último, en los municipios, la autoridad encargada de realizar la fiscalización son las secretarías de Hacienda municipales. Estas formulan, definen y adoptan políticas, estrategias y planes de acción de hacienda pública municipal en materia fiscal y financiera que consideren convenientes para el municipio, dentro del marco de las normas y disposiciones legales que se le permiten. Entonces, en este caso, son los consejos municipales los encargados de proferir un acto administrativo que en este caso ya no se llama ordenanza, sino que se llama acuerdo municipal, por el cual se establece el estatuto de rentas municipales, en el cual, como en el estatuto nacional y en el mismo departamental, el consejo municipal crea y administra sus propios tributos, entre los cuales tenemos el impuesto de industria y comercio, que grava la actividad industrial, comercial o de servicios, sea de forma ocasional y permanente, con o sin establecimiento. Está el impuesto de avisos y tableros, cuyo hecho generador es la colocación de todo tipo de anuncios publicitarios en espacios públicos o privados, es decir, carteles, vallas, publicidad visual, etc. Está el impuesto predial, que grava la propiedad o posesión de los inmuebles en la jurisdicción del municipio y deben declararlo y pagarlo los propietarios o poseedores de dichos predios. También tenemos otro impuesto, el impuesto de azar y espectáculos, y este depende de que realicen ciertas actividades, ciertos espectáculos públicos, apuestas, rifas, concursos, etc. Cada municipio determina sus propios impuestos. Es por eso que no en todos los municipios se van a pagar los mismos impuestos. Puede ser que, por lo menos acá, hay un impuesto en Duitama, donde yo estoy, que es el impuesto bomberil. Este impuesto, en este caso, va inmerso en el impuesto predial. Pero en el caso de Bogotá, el impuesto bomberil va aparte y va directamente a la función que cumplen los bomberos. Las funciones y las atribuciones las otorga la Constitución Nacional, las funciones en el artículo 313 y las atribuciones en el artículo 338. Y es este último artículo el que establece que en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales podrán crear los tributos. Y acá recordamos la excepción que hay a esta norma, que es en los estados de excepción, el presidente de la República puede crear o modificar los tributos. Pues bien, ¿por qué les mencionaba que las facultades de las entidades territoriales las explicaba al final? Por la razón que tanto a nivel nacional como departamental y municipal, las facultades las otorga el Estatuto Tributario Nacional en su artículo 684. Pues a los estatutos de renta, tanto departamentales como municipales, por mandato expreso de la ley, todos, absolutamente todos los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional deben incorporarse a los estatutos de renta departamentales y municipales. Tanto así que lo que no se estipule en dichos estatutos se aplicará en especial lo consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, pero muchísimo lo que tenga que ver con procedimiento tributario en el que, por supuesto, está inmersa fiscalización. Entonces, este artículo le confiere a la Administración Tributaria amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. En ese orden de ideas y de acuerdo a este artículo, las autoridades fiscales podrán verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes cuando lo considere necesario. También adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros
registrados, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros legalmente obligados a llevar contabilidad. Y en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda o omisión que conduzca a una correcta determinación. A la función de fiscalización le compete la determinación oficial del impuesto y la imposición de las sanciones. Es decir, la fiscalización tiene dos efectos: efectos de determinación de tributo y efectos de imposición de sanciones. Dicho esto, la fiscalización es la primera fase del procedimiento tributario. La fiscalización para efectos de determinar el tributo le corresponde a la facultad infundida a la autoridad tributaria con el propósito de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones sustanciales y formales a cargo de los contribuyentes. En este sentido, la fiscalización se encuentra asociada a otra serie de actividades como de investigación, actividades de auditoría, actividades de verificación que debe realizar la autoridad fiscal del cumplimiento de la ley y de cualquier norma que sea aplicada por los contribuyentes. En este caso, la fiscalización propende por evitar el incumplimiento de la norma, persiguiendo la evasión a través de mecanismos enfocados a situaciones particulares por medio de diferentes métodos que van desde la voluntariedad del contribuyente hasta la coerción de la administración, es decir, que ejerce una presión sobre el contribuyente. Entre tanto, la fiscalización para efectos de imponer sanciones quiere decir que la autoridad tributaria se encuentra facultada para hacerlo y las impone en actos administrativos llamados resoluciones independientes o en liquidaciones oficiales. Esta facultad deberá ser aplicada con observancia de cada caso, debe ser estudiado cada caso en particular de acuerdo a la sanción que se va a imponer. En cada uno de los anteriores aspectos, la autoridad tributaria consagra diferentes etapas y estrategias, tanto para efectos de determinación de tributo como para efectos de imposición de sanciones, las cuales detallaré en la próxima ponencia la semana siguiente. Muchísimas gracias y espero con esto haber dado una aproximación a la fiscalización en Colombia. Muy amables. Doctor, buenas tardes. ¿Dudas, preguntas? Vamos a dar un espacio para preguntas que quieran formularle al doctor, aprovechando que está aquí y en lo que cargamos su diploma. Que por cierto, muy interesante el tema de las facultades, doctor. Es un tema que cuando las estaba leyendo se parecen mucho a las facultades que tienen las autoridades fiscales aquí en México. Y por ahí ahí fui haciendo algunos comentarios durante su ponencia para hacer un comparativo un poquito de su legislación con la legislación de México. ¿Dudas o preguntas? Los escuchamos. Disculpen, me interrumpo, licenciado, de por sí, al parecerse, digamos que culturalmente los dos países, por supuesto que las dos legislaciones van a tener mucho parecido y mucha coincidencia en todos los temas. Definitivamente, todo lo que es, por ejemplo, el poder tributario, todo lo que era la doctrina del poder tributario o de la facultad para imponer tributos, es una doctrina que aquí tenemos, me atrevería a decir, prácticamente igual, ¿no? A lo mejor con sus matices, pero prácticamente es la misma doctrina. Por ahí me parece que tenemos una pregunta. Sí, me dice Olga. ¿Qué opinión le merece la fiscalización en Colombia? ¿Es manejable o fácil para el contribuyente en Colombia cumplir con sus tributos? Lo que le comentaba la señora Olga en la presentación. Se hace complejo realmente el procedimiento tributario. Las normas tributarias del Estatuto Tributario en nuestro país es demasiado complejo y está cambiando a diario.
lo mencionaba hace un momento, que, por ejemplo, debido a la emergencia económica, al estado de excepción que le está presentando en estos momentos, el gobierno ha decretado, ha expedido muchísimos decretos que ha hecho que cambie sustancialmente varias normas tributarias. Entonces, se hace complejo el tema de los impuestos. Ahora bien, la fiscalización realmente, si bien la administración tiene la facultad, digámoslo en términos coloquiales, la autoridad administrativa siempre va a querer ganar, ¿sí? Y es muy complejo o muy complicado en algunas ocasiones para el contribuyente entrar a defenderse de buena manera, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener, digamos que un conocimiento específico de lo que se va a entrar a debatir con la administración, precisamente por la complejidad y los tecnicismos de la norma. Porque por una coma o por una palabra, la administración puede interpretar algo totalmente diferente a lo que el contribuyente está interpretando. No sé si fue clara la respuesta, señor Olga. Ok, si no, perfecto. Entonces dice que sí, señor, gracias. Quedó atento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta o dar algún comentario? Recordamos que la próxima semana vamos a estar hablando sobre los medios de defensa. Otra pregunta, doctor Daniel Palacios. ¿Quiénes son los entes respectivos en materia de control y vigilancia al momento de efectuar una fiscalización? Quienes controlan a las autoridades administrativas acá en nuestro país es la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación es quien hace el control y vigilancia al momento de hacer una fiscalización. Ok. Las autoridades que realizan la fiscalización materialmente, en este caso, los que llevan a cabo las auditorías, entendería que es la DIAN, ¿no? Que comentaban. Sí, quien hace directamente la fiscalización a nivel nacional, la DIAN, a nivel departamental, las secretarías de Hacienda departamentales y a nivel municipal, las secretarías de Hacienda municipales. Municipales. Y quienes supervisan a estas que hagan bien su labor y demás es la Procuraduría. La Procuraduría. Ah, perfecto. Okay. La DIAN. La Procuraduría es quien entra a determinar el debido proceso, que se haya cumplido con las garantías para los contribuyentes y se haya cumplido con el debido proceso. Normalmente estas discusiones se llevan más a cabo es en el tema de imponer sanciones. Es donde más se ve que haya desacuerdos entre la administración y el contribuyente. Porque, como lo dije, ¿sí? Cuando se trata de hacer la fiscalización para efectos de determinar el tributo, lo que quiere la administración, por supuesto, es que el contribuyente pague más, ¿sí? Ya es cuando el contribuyente entra a determinar, guiado por la norma, por supuesto, que la administración está equivocada y pues debe cancelar menos. Pero digamos, los casos que más se presentan de choques fuertes entre la administración y los contribuyentes es realmente en la imposición de sanciones. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Pues si no hay preguntas y todos se dan por respondido, perfecto, muchas gracias, Alma Beatriz, todo bien nos dice. Pues si no hay preguntas, fue un placer un placer haberlos tenido a todos ustedes y haber tenido al doctor Oscar con su excelente ponencia. Muy interesante todo y bueno, no se pierdan la próxima sesión que estará hablando de los medios de defensa fiscal en Colombia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le vamos a entregar este reconocimiento. Defensores otorgan el presente reconocimiento al doctor Oscar Javier Rojas Quintero por su extraordinaria participación en México como ponente internacional con el tema La fiscalización en Colombia. El 9 de febrero de 2021 firma su servidor, LD Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes, y la página que ya conocen, www.defensores.legal. Le dicen, doctor Oscar, muchas gracias. Saludos igualmente desde Duitama, Bocayá. Gracias. Ah, sí, Boyacá. Boyacá, perdón. Boyacá.
Boyacá, perdón. Sí, lo he escrito varias veces y se me fue, no estoy acostumbrado. Ha sido todo un proceso acostumbrarme a sus provincias, a sus palabras, a sus nombres. Tendrán nombres ustedes muy, muy regionales, así como nosotros también aquí, Claro. nombres muy, muy regionales, ¿no? Ha sido toda una experiencia. Gracias a Daniel, que muy chévere. También a Adriana Solano, a la señora Olga, que también me está acompañando. Le comparto, licenciado, la señora Olga es la contadora de la compañía donde yo trabajo. Entonces, quiso acompañarnos hoy. También está por ahí otra compañera del trabajo, Jessica, muchísimas gracias. Mis compañeros de la universidad, muchísimas gracias, Adrianita. Para todos un abrazo, realmente es una oportunidad y bueno, los esperamos de hoy en 8 para culminar con el tema del procedimiento tributario. Claro, doctor. Y también traemos, Defensores.legal está enfocado directamente a abogados, trae todo lo que son temas para abogados, incluyendo, por supuesto, la materia tributaria. Si quieren conocer un poquito más y hay algún contador, como nos comentaba la señora Olga, bueno, tenemos la página de actualizandome.com. De hecho, es esta misma aula, este mismo enlace que dimos para la conferencia, también ocupamos para otras charlas que son ya de temas contables y fiscales. Tenemos mucho tema contable y fiscal, e incluso por ahí tenemos un proyecto que se llama redcontable.com, que ese es parecido a Defensores, pero de contadores, o sea, especialmente de contadores. Tenemos Red Tributaria, que es para abogados tributarios, y tenemos Defensores, que es para abogados en general. Entonces, si quieren más información, doctor, ahí con gusto los podemos apoyar. Digo, si les sirviera o tuvieran interés en participar también en cuestiones internacionales, pero enfocadas a contadores, estamos a la orden y por supuesto que podemos apoyarlo, ¿no? Y nuevamente reitero, un gusto su participación. Espero que no sea no va a ser la primera vez, va a haber una segunda, pero espero que haya más ocasiones porque fue un gusto tenerlo y muchísimas, muchísimas felicidades. ¿Algo más que quiera agregar? Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y no, pues nos veremos entonces la próxima semana. Saludos, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden, el 16 de febrero a la misma hora, a las 7 de la tarde, hora de México, 8 de la noche, hora de Colombia, con el tema de los medios de defensa fiscal o medios de defensa tributaria en Colombia. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Lick. Feliz noche. Muchas gracias.